Este video tiene como propósito complementar la información suministrada en el fascículo número 1 del presente curso de reparación sobre los televisores LCD, LED TV y plasma publicado por Electrónica Búcher. Además, facilitará el aprendizaje de los que recién se inician en el campo de la reparación y complementará la información de los técnicos más avanzados y experimentados, mostrándoles las fallas halladas y sus correcciones y en el empleo de algunos trucos, producto de nuestras investigaciones. A continuación tomaremos como ejemplo una falla típica en todos los televisores LCD y en este caso generada en el modelo LG de 22 pulgadas y de referencia 22LF15R, que tiene 3 años de uso. Cuando se emite la orden de encendido con el control remoto o en la tecla que cumple este propósito y se halla ubicada en la parte superior del mueble, el televisor responde mostrando el despliegue de la imagen y escuchándose el sonido, pero después de unos 3 segundos la imagen desaparece. Apagamos de nuevo el televisor y lo encendemos y se repite la misma falla todas las veces que lo intentemos. La falla es mostrada a continuación. De acuerdo al anterior, se deduce que la falla se ubica necesariamente en el conjunto backline o de iluminación trasera debido a: primero, lámparas agotadas; segundo, a un posible escape de alto voltaje en los terminales que conectan dichas lámparas; tercero, una falla en el propio inversor que excita las lámparas fluorescentes tipo CCFL; cuarto, soldaduras cristalizadas en los condensadores de alto voltaje en los secundarios de las balastas o en los terminales de salida para las lámparas. Para solucionar este problema es necesario destapar el televisor. Cultura, atención prehospitalaria y contabilidad y tributaria. Mayores info. Desarmado el televisor. Destapar un televisor es una operación aparentemente sencilla. Sin embargo, si no se tiene mucha experiencia y cuidado, finalmente los errores en el proceso pueden ocasionar un daño interno. En casi todos los televisores y monitores pequeños de 22 pulgadas hacia abajo, dentro del mueble y sobre el panel se halla un chasis metálico rectangular que contiene en su interior dos board o circuitos impresos como lo son la board principal o main board y la board IP o board IP. La main board tiene las terminales de salida para los parlantes y los cables que acoplan el teclado a la misma. Además, y esto es lo más importante de la main board, sale un cable o una cinta de muchos hilos con un conector que acopla las señales de salida a la pantalla. Este conector es extremadamente frágil y si se manipula mal se puede dañar y acabar con el televisor debido a su difícil reposición. La board o IP o board IP es llamada así porque incorpora en ella dos secciones: el inversor que genera el alto voltaje que excita las lámparas fluorescentes y la fuente de alimentación Power Supply. En la imagen se muestra la posición de los tornillos que se hallan en la tapa trasera del televisor. El cuadro blanco numerado como 1 muestra los 4 tornillos que sujetan el chasis interno. El rectángulo blanco numerado como 5 indica los 4 tornillos que sujetan la base o pedestal. Los círculos blancos 2, 3 y 4 indican los tornillos que sujetan la entrada HDMI y los conectores de entrada y salida de audio y video de la main board. Finalmente, los dos círculos blancos numerados como 6 son los que realmente sujetan la tapa trasera al mueble frontal del televisor. Realmente, esta indicación no es necesaria para los técnicos experimentados y sí para los principiantes, pues la posición y la cantidad de tornillos varía con la marca y modelo del televisor. A continuación, se muestra el proceso de desarmado.
Para liberar el chasis y evitar un posible daño al conector LVDS o a los cables que acoplan la salida del inversor a las lámparas, se deben quitar los 4 tornillos gruesos de la parte central que los sujetan a la tapa trasera y los 2 que sujetan los conectores de entrada y salida de video. Finalmente se quitan los 4 tornillos inferiores que sujetan la tapa en el pedestal o soporte al mueble frontal. Luego, muy pausadamente, se levanta la tapa trasera y se apoya sobre la parte superior para evitar dañar la pequeña board que acopla las teclas a la mainboard. Para quitar totalmente la tapa trasera del televisor, es necesario quitar inicialmente la pequeña board que contiene el teclado frontal, aflojando los 2 tornillos mostrados en la imagen. Luego levantamos la pequeña board. El conector se puede quitar o no dependiendo si se va a energizar el televisor, porque si se energiza el televisor y la board queda flotando sobre el chasis, puede hacer un cortocircuito y un daño al televisor. El próximo paso en la secuencia de desarmado es quitar el cable con el conector de la board que contiene el sensor del control remoto y los LED indicador de actividad, lo mismo que el tornillo que sujeta la masa del chasis a la pequeña board. En un próximo paso quitamos los cables que entregan la salida de la etapa de audio a los parlantes, utilizando un pequeño destornillador para hundir un trinquete que permite que al jalar el conector salga fácilmente. Retirados los terminales de los parlantes, en un próximo paso procedemos a quitar los terminales que acoplan las salidas del inversor a las lámparas fluorescentes, que son 4, tal como se muestra en la imagen, apretándolos suavemente y jalándolos luego hacia atrás. Finalmente viene el paso más importante quizás de toda la operación. Tal como se puede observar, el chasis que contiene la board principal y la IP con la fuente y el inversor tiene libre movimiento, pero podemos observar que todavía está con el conector LVDS que sale de la mainboard hacia la tarjeta TICON. Procedemos a desconectarlo empleando los dedos pulgar e índice y presionando hacia la parte interna muy suavemente, porque este conector es muy delicado. Si se presiona demasiado fuerte o se jala bruscamente, se puede romper. Comprobado que el chasis esté libre de cables que lo sujeten al panel, procedemos a invertirlo y podemos ver en él las 2 boards. La main board se halla al lado derecho y es la que contiene el cable LVDS que acopla la pantalla, y la board IP se halla al lado izquierdo, que contiene la fuente de alimentación y el inversor, cuya salida acopla a las lámparas fluorescentes. Para corregir la falla que presenta el presente modelo de televisor en el backlight, procedemos a
quitar los 4 tornillos que sujetan la board IP al chasis, tal como se muestra en la imagen. Después de aflojar la board IP, procedemos ahora a quitarle el conector de entrada AC, tal como se muestra en la gráfica, y por ello obviamente el conector que acopla la mainboard a la fuente, muy cuidadosamente. En un próximo paso ubicamos la board IP, tal como lo muestra la imagen, y en ella el conector P201 de 11 pines y los terminales del conector llamados GND o masa fría y N/F. N/F corresponde a la orden de encendido del inversor que viene de la board principal o main board. Como la falla se ha ubicado en el backlight, pero no estamos seguros si es por lámparas fluorescentes agotadas o rotas o con fuga en los terminales de alto voltaje o una falla en el mismo inversor, procedemos a realizar el siguiente truco. Tomamos un par de resistores de 10 kiloohmios y los unimos por un extremo, tal como lo muestra la imagen. A continuación procedemos a estañar la unión de los 2 resistores para garantizar una unión perfecta. Recortamos los terminales sobrantes tal como se muestra en la imagen con un corta uñas para posteriormente soldarles un cable delgado y aislado de unos 10 centímetros de largo. Después de haber soldado el cable delgado de unos 10 centímetros a la unión de los 2 resistores, procedemos a aislar los resistores con termocogible, lo mismo que la unión del cable con los resistores, tal como se observa en la imagen. Luego de colocado el espagueti termoencogible a los terminales para aislarlos adecuadamente, procedemos con un fósforo o con un encendedor a calentarlo para que éste se recoja sobre los resistores y sobre el cable, tal como se muestra en la imagen. Y luego recortamos los terminales excedentes con un corta uñas. A continuación tomamos el par de resistores y colocamos los extremos, uno en los terminales de masa del conector y el otro en el terminal N/F, que es la orden procedente del micro de encendido del inversor. La unión de ambos la llevamos al pin 12 del circuito integrado de referencia OZ9938. El pin número 1 es mostrado con el círculo. Abajo tenemos el número 8. A continuación tenemos el 9, 10, 11 y 12. Y el 12 corresponde al condensador mostrado en la imagen de referencia C307, que se haya colgado al pin 12. En ese extremo del condensador que coincide con el pin, soldamos el cable que trae la unión de los 2 resistores, tal como se muestra en la imagen, cuidadosamente para que no haya soldadura excedente. El propósito del trucaje que hemos elaborado sobre el circuito integrado fue explicado
con lujo de detalle.